Hola amigos, otra vez en un nuevo Técnicas y Tutoriales. Y como dice el refrán, lo prometido es deuda y acá estamos para cumplir. ¿Qué vamos a ver hoy? Señuelos para pescar dorado. Los 10 señuelos para pescar dorados, si le queremos poner un título. Hace 2 años atrás hicimos un programa similar en donde hablábamos de señuelo por señuelo, características especiales, todo. Y la idea era que con ese programa ustedes tuvieran esa información para ver qué señuelos elegir para cada situación de pesca. Pero puntualmente estaba relacionado a los señuelos. Hoy vamos a ver algo similar, pero la idea de hacerlo esta vez es orientarlo un poco más a las situaciones de pesca. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a pescar dorado, vamos a hacer bycasting, vamos a hacer spinning, el tipo de señuelo que vamos a elegir usar va a estar directamente relacionado con la situación de pesca que nos vamos a encontrar. ¿Qué son las situaciones de pesca? Son las estructuras con las que nos vamos a encontrar. Y para no ser muy amplio, para no volvernos locos, vamos a tratar de hablar de 4 estructuras genéricas, o por lo menos las 4 estructuras que a mí más me gustan cuando voy a pescar dorados. ¿Cuáles son esas estructuras? 4. Bancos, palos, barrancas y beriles. En cada una de esas situaciones normales, estructuras que encontramos en el Paraná Medio sobre todo, las tenemos que encarar de distinta manera. ¿Qué vamos a ver hoy? Cómo encarar esa situación y con qué señuelo encararla. Primera estructura, banco de arena. ¿Qué es un banco de arena para que tratemos de identificarlo? Un banco de arena es un lugar, muchas veces en el medio del río, en donde por acción de la correntada, por acción del agua, se empieza a acumular arena. En el medio del río ver de repente a un costado dorados cazando sobre la superficie. Eso nos identifica que ahí hay poca agua, que ahí están cazando, que ahí hay un banco. Entonces, ¿cómo identificamos? Si estamos de lejos vamos a ver que el agua se mueve de una manera distinta, muchas veces corre más lento que en el medio del río y son lugares donde hay poca profundidad. En esa poca profundidad, en ese deslome, vamos a tratar de ir a pescarlos. Generalmente esos lugares tienen poca profundidad, normalmente no tienen más de 1 metro de agua. Lo ideal es pescarlos con 40, 50, 60 centímetros como máximo. ¿Qué particularidad tiene eso? Que muchas veces, dependiendo cómo lo estemos pescando, vamos a tener la posibilidad de ver a los dorados moverse o ver a los sábalos moviéndose arriba del banco, que es generalmente donde se alojan, y atrás los dorados que lo están cazando. ¿Cómo tenemos que pescar ese lugar? ¿Con qué señuelo tenemos que pescar? Lo ideal, con este tipo de señuelos. Con un gliding. Gliding, gliders, slider, deslizantes, son todos los mismos, cada uno lo llama de una manera distinta, algunos lo llaman en inglés, otros lo llaman en castellano, pero básicamente tenemos que hablar de glidings. ¿Qué son los glidings? Son señuelos que presentan esta estructura. Normalmente cuando hablamos de señuelos hablamos señuelos con paleta. Es la primera referencia que tenemos cuando hablamos de señuelos. Los glidings, la particularidad que tienen es que no tienen paleta y generalmente el punto de ataque lo tienen en la parte delantera del señuelo, en este caso en la trompa. Se lo puede armar con simples o con triples. A mí particularmente me gusta armarlo con simples. Y cuando hablamos de gliding no estamos hablando de un solo modelo, de un solo señuelo y una sola estructura. Acá yo tengo 3 señuelos y los 3 son glidings. ¿Cuál es la diferencia en los tamaños? La situación en donde estemos pescando o el lugar donde estemos pescando. Si nosotros vamos a pescar al Paraná Bajo, cerca de la capital federal, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, toda esa zona, los dorados a veces no son tan grandes como podemos tener la posibilidad de agarrarlos en el Paraná Medio o en el Alto Paraná. Entonces, podemos pescar exactamente la misma estructura, solamente vamos a tener que variar el tamaño de los señuelos. Porque si el promedio de los dorados que están saliendo, por ejemplo en San Pedro, están en 2 kilos, 2 kilos y medio, a veces un señuelo de este tamaño es más difícil que lo agarren. Sin embargo, podemos pescar exactamente con el mismo señuelo, con la misma acción de pesca, en esa misma estructura, con un señuelo mucho más chico. Generalmente cuando estamos pescando en esa situación de bancos no tenemos mucha referencia como podemos tener en un palo, en una barranca, en una caída de un beril o algo. ¿Qué significa? Que muchas veces esa área donde vamos a pescar es bastante plana. Entonces no decimos, bueno, apuntamos al palo, apuntamos a un lugar. Entonces, si no tenemos la referencia visual de ver cómo se está moviendo el dorado, lo que tenemos que hacer es peinar el banco, abanicarlo. ¿Qué quiere decir abanicarlo? Tirar hacia un lado, recoger, si no pasa nada, corrernos, volver a tirar, ir y venir haciendo como un abanico para ir cubriendo todas las zonas. El banco se lo puede pescar desde la embarcación hacia el banco, o en algunas oportunidades nos podemos bajar al banco y pescar desde el banco
tirando hacia el río y metiendo el señuelo adentro. De las dos maneras suele ser efectivo, eso depende mucho del guía y de cómo se esté moviendo el pescado en ese momento. ¿Cómo tenemos que trabajar el señuelo? Tirar lo más lejos que podamos y venir lo más rápido que podamos. Cuanto más rápido vengamos, teniendo la precaución de que el señuelo no se salga del agua, es importante venir con la caña un poco para abajo y con el señuelo bastante rápido, el señuelo va a venir moviéndose y aleteando más rápido. Simplemente tenemos que hacer eso, tirar lejos y venir rápido, tirar lejos y venir rápido. ¿Por qué tirar lejos y venir rápido? Porque cuanto más lejos tiremos, más superficie vamos a poder cubrir haciendo pasar el señuelo por el lugar donde nosotros creemos que están los dorados. Estructura 2, palos. ¿Qué es un palo para que entienda de lo que estoy hablando? Un tronco, una rama, una caída de un árbol, una estructura que está metida en el agua, enfrentada a la correntada y que al golpear el agua en esa estructura, en la parte de atrás se produce un remolino, se produce menos presión de agua y muchas veces en ese lugar es donde están los dorados esperando que les llegue la carnada. Generalmente son situaciones en donde la profundidad no es muy alta, pero sí hay una cierta profundidad, porque generalmente ese tipo de estructuras muchas veces están en la primera bajada del beril o en la segunda caída del beril. Entonces a veces necesitamos llegar a profundidades de 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros en algunas situaciones. ¿Qué señuelo es ideal para mí para ese tipo de situación? Este es un pequeño Cariaga. Hay uno exactamente igual a este, un poquitito más largo. A veces me preguntan, decime el nombre exactamente. La verdad que yo no sé el nombre de todos los señuelos. Yo solo sé cómo funcionan y en qué situación de pesca funcionan mejor. Independientemente de la marca, lo que tenemos que tratar de reconocer es la forma, la estructura, el tamaño, el volumen, el tipo de paleta para identificar cómo podemos usar ese señuelo en una situación determinada de pesca. Entonces, este pequeñín, que es bastante ancho, con una cola bastante gruesa, pero con una paleta corta, para pescar en esas situaciones entre 60, 70, 80 centímetros de agua, yo lo voy a usar siempre. Entonces, este es el primero que voy a utilizar. Otro señuelo que voy a utilizar, que me gusta un poquito más, es la mojarra Chrome, en este caso de paleta quebrada. ¿Qué diferencia tiene la paleta quebrada contra la paleta normal, digamos, o la paleta tradicional? Ustedes tienen que tratar de identificar esto. El agua va a pegar contra esta paleta y el agua va a pegar contra esta paleta. Cuando el agua pegue en una paleta común, al no tener un escalón y al no tener un frente plano más amplio, lo que va a hacer es, va a deslizar más rápido. Con lo cual, este señuelo con paleta tradicional, en la misma distancia y en el mismo recorrido, este señuelo va a bajar un poquito más rápido. Los de paleta quebrada, a veces en esa situación lo que hacen es, como el agua, cuando nosotros estamos traccionando y el agua le está pegando en la paleta, lo que va a hacer es que va a tener una mayor retención, el señuelo se va a abrir un poco más y se va a quedar un poquito más de tiempo en una determinada área. Entonces a veces, en donde el agua corre un poquito más lenta y no es tan rápida, mantener el señuelo más tiempo en una estructura, los señuelos de paleta quebrada para esa pesca son los ideales. Estas son las dos primeras variantes. Otra variante que puede ser es las bananas Alfer. Paleta 0, paleta 1, son señuelitos que bastante finitos, de cola muy fina, que vibran mucho y que son señuelos que van a estar bajando entre 70, 80 centímetros, máximo 1,5 metros, 2. Con estos 4 señuelos, el Cariaga, la Chrome y las bananas de Alfer van a poder pescar en casi todas esas situaciones cubriendo desde la entrada al palo hasta la salida. ¿Por qué es importante a veces que identifiquen la entrada y la salida al palo? Porque muchas veces en esa situación de pesca de palos, cuando nosotros hacemos el tiro, el señuelo cae y empieza a recorrer, lo que estamos haciendo es llamar la atención del dorado. El dorado puede salir, no atacar en ese momento, pero en el recorrido sí podemos llegar a tener un pique. Entonces es importante que siempre el señuelo venga nadando y a veces, a medida que viene nadando y va tomando un poquito más de profundidad, en esa profundidad solemos tener el pique. Entonces, el otro grupo de señuelos para pescar palos son estos 4. Estructura 3, barrancas. ¿Qué es una barranca o a qué le llamamos vulgarmente una barranca? Cuando nosotros venimos pescando con señuelos y venimos tirando contra la costa, a veces nos vamos a encontrar con que la costa es muy alta, hay una altura considerable desde la costa hasta el agua y el agua está, o la costa está cortada a plano. Bueno, eso para mí es una barranca. ¿Qué tenemos que tratar de identificar en esas barrancas? Cuando el agua viene corriendo y pega contra la costa, va a haber lugares en donde, como la costa es bastante irregular, de repente la costa va a tener una salida, en esa salida el agua se va a acelerar y atrás de esa acelerada, en la parte de atrás, puede ser que estén los dorados cazando. Y generalmente ese tipo de situaciones, ese corte de barranca es bastante distinto a la zona de palos
Y muchas veces lo que tenemos es mucha profundidad contra la costa. Generalmente, cuando estamos pescando una zona de palos, la caída del lecho del río es inclinada, pero va tomando profundidad de manera lenta. Generalmente cuando es una barranca hay un corte y tenemos mucha profundidad. Entonces, ¿por qué es importante que usemos señuelos de paleta un poquitito más larga? Porque lo que nosotros necesitamos es que el señuelo llegue rápido al fondo, que llegue rápido a la zona donde posiblemente estén los pescados. Entonces, ¿qué tenemos que usar para pescar en esa situación? Tal vez señuelos similares a los que mostré antes para pescar palos, pero tienen que tener la paleta un poco más larga, ¿sí? Entonces, para el caso, esta Banana Alfer, que tiene casi el mismo cuerpo que esta, la diferencia que tienen son las dos paletas. Esta es una paleta redonda chiquitita y esta es una paleta 2 mucho más larga. El cuerpo es similar, pero la estructura de la paleta va a hacer que este señuelo tome mucha más profundidad que este. Entonces, es importante que en ese recorrido, cuando el señuelo cae, generalmente lo que tenemos que hacer es tirar lo más pegado a la costa posible y empezar a recoger para que el señuelo tome profundidad rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos un señuelo de paleta cortita, primero que, o sea, le va a tardar en el mismo recorrido, si nosotros estamos tirando en el mismo lugar, va a tardar más tiempo en llegar abajo, y si tarda más tiempo en llegar abajo, vamos a tener menos posibilidades de pesca o vamos a estar visitando menos lugares donde posiblemente estén los dorados. Entonces, tener un señuelo de paleta más larga es importante para eso. ¿Por qué? Porque automáticamente, por la inclinación de la paleta, va a llegar más rápido a la situación de pesca. Entonces, los señuelos de paleta más larga, en este caso, una Banana paleta 2, un Bendy paleta 2, los podemos utilizar. Y otra alternativa es la mojarra NG de paleta quebrada, que al principio puede ser similar a esta Cron que yo les dije. La diferencia, ¿cuál es? Es un poco más grande, es un poquito más pesada y es un poco más finita de cola. Entonces, esa estructura, al ser un poco más finita, va a hacer que pueda profundizar un poco más. Y si en esa barranca, como lo dije antes, el agua corre un poco más lenta, porque no siempre el agua corre a la misma velocidad, llegar abajo a 2,5 metros, 3 metros, podemos pescar con la mojarra NG de paleta quebrada. Estructura 4, beriles. ¿Qué es un beril para que lo identifiquemos? El beril es la caída donde el río toma profundidad. ¿Cómo la podemos identificar fácilmente desde arriba una embarcación o desde la costa? Por el cambio de la velocidad del agua. Si nosotros estamos desde la costa viéndolo, que es mucho más fácil verlo, vamos a ver que a nuestros pies el agua se mueve de una manera, a una determinada distancia se produce un movimiento raro de agua, muchas veces hay una línea de espuma, una línea de burbujas, y del otro lado de la línea de espuma, de la línea de burbujas, el agua se mueve de otra manera. En esa línea de burbujas generalmente está la caída del beril. ¿Cómo identificamos el beril? Si esta es la zona de la costa, nosotros vamos a ver que el río va a empezar a bajar, no va a bajar de una forma muy pronunciada y de repente va a tener una caída bastante pronunciada y un poquito más abajo se va a volver a hacer otro escalón, otro beril. Si nosotros pudiéramos partir un río al medio en forma transversal, vamos a ver que el río no tiene esta estructura, no es un cono perfecto, sino que viene así plano, con una caída no muy pronunciada, una caída fuerte, otro escalón, otra caída fuerte y así se va formando el lecho del río. De esa parte que no baja muy rápido, la caída fuerte al otro escalón, en esa caída es lo que nosotros llamamos los beriles. Y muchas veces en esas situaciones lo que necesitamos llegar es a profundidad. Hay dos formas, podemos decir, de pescar los beriles. Una es en forma transversal. Nosotros estamos derivando con la correntada y el beril lo tenemos adelante. O sea, la caída viene de nosotros así, tenemos la caída y nosotros estamos pescando acá. Entonces, el tiro que es, yo estoy tirando afuera del beril en la parte plana, voy a venir recogiendo con el señuelo y en la caída del beril el señuelo va a buscar profundidad y va a salir. O la otra forma de pescarlo muchas veces es pescarlo a favor o en contra del agua. ¿Qué quiere decir? Si el río está corriendo para allá y la caída del beril es esta, nosotros nos vamos a posicionar acá arriba. Entonces vamos a tirar paralelo a la pared del beril. Y a veces en esa situación, paralelo a la pared del beril, no tanto en la primera caída, pero muchas veces en la segunda, necesitamos un señuelo que baje, un señuelo que tome profundidad. En esa situación yo elijo dos tipos de señuelos. El Super Jet de Rapala, el SR14, que es un señuelo que algunos inclusive lo usan para hacer trolling, pero haciendo bite lo podemos hacer bajar tranquilamente 4 o 5 metros. Y a veces en esa caída, en ese segundo beril, pescándolo atravesado o a favor, podemos llegar a lugares que con otro tipo de señuelo no podemos llegar. Y después, otro señuelo que siempre tengo acá en la valija es los cucú. Generalmente cuando hablamos de señuelo cucú, la primera asociación que tenemos todos son señuelos de trolling.
efectivamente, la gran mayoría, o hay muchos señuelos, por lo menos de cucú, que se usan mucho para hacer trolling, sobre todo en el Alto Paraná. Pero cuando tenemos que llegar a pescar en esas estructuras y llegar a 4 o 5 metros de profundidad haciendo bycast, que es muy difícil llegarlo, los señuelos de cucú de paleta larga, de paleta 3 o de paleta 4, los podemos usar para esa pesca. Una precaución que tienen que tener, si van a hacer esa pesca con equipos de bite, no usen reels rápidos, usen reels un poquitito más lentos, porque el reel rápido está bueno, por ejemplo, para mover señuelos gliding, en donde necesitamos velocidad para que el señuelo se mueva, pero a ese mismo reel con un señuelo de paleta 3, paleta 4 o el Super Sharp de paleta grande, de paleta quebrada, cuando nosotros empecemos a recoger vamos a tener mucha resistencia, vamos a estar forzando por demás el reel y nos vamos a estar cansando mucho. Entonces, a veces está bueno en esas dos situaciones tener dos equipos distintos. Así que, si quieren pescar beriles atravesados, pero sobre todo a favor o en contra, casi poniendo la embarcación en forma paralela, el Super Sharp 14 y el cucú paleta 3 o paleta 4 no les pueden faltar en el equipo de pesca. Y por último, un comodín que todos tenemos que tener en nuestra caja. En este caso, un Valkyria. ¿Por qué un comodín le digo? Porque este señuelo tiene una particularidad, tiene dos tomas. Lo podemos usar como gliding, porque tiene la toma en la trompa, en la punta de la cabeza, o lo podemos usar como lipless, porque tiene una toma arriba en el lomo. Entonces, en algunas situaciones, pescar con lipless, que viene en esta forma inclinada, porque va a estar la garra acá, y el anzuelo va a venir oculto para pescar algunas situaciones de palo o algún borde de algún beril, es un señuelo que nos puede dar buenos resultados. Así que nunca dejen de tener un lipless, y si tienen esta, que tiene dos opciones, en alguna situación les puede dar muchas alegrías. Todo esto que vimos recién son señuelos que a mí no me pueden faltar cuando me subo a una lancha para ir a pescar dorados. En mi caja de pesca están todos estos señuelos. Algunos más grandes, unos más chicos, variante de colores, lo que todos sabemos, pero estos no me pueden faltar. Me pidieron que haga 10 y me limité a eso. Pero metamos un bonus track. ¿Qué bonus track les vamos a meter? Señuelos de superficie. ¿Los llevo siempre en la caja? Sí. Pero cuando me dijeron hay que hacer 10, no los puse. ¿Por qué? Porque de 10 salidas de pesca que voy a hacer, 9 y media no los uso los señuelos de superficie. ¿Por qué no los uso? Porque muchas veces la situación de pescar dorados en superficie no se da. Se tienen que dar determinadas condiciones como para que los veamos cazando o para que estén comiendo. Pero ténganlos por las dudas. Y si vamos a pescar de flote hay 3 tipos de señuelos. El primero es un stick, un paseante. Este en particular es el Skitter Walk de Rapala. Para mí, el mejor paseante de todos. Son señuelos que nosotros tenemos que tirar, tenemos que venir golpeando, los otros tenemos que trabajar. A diferencia de los señuelos de paleta o de los gliding, que lo que tenemos que hacer es lanzar y venir recogiendo más rápido, más lento para que el señuelo trabaje por acción de la paleta. En el caso de los señuelos de superficie, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, el trabajo lo tiene que hacer el pescador. Entonces, un stick, un paseante, puede ser una buena alternativa. Otra alternativa que puede ser es un señuelo con hélice. En este caso, el TNT de DNG artificiales. Que si están comiendo en superficie, una de las formas de trabajarlos es tirar un arrastre, que el señuelo recorra una superficie y que la hélice actúe. Cuando la hélice actúa, genera una turbulencia, genera ruido y muchas veces comiendo de atrás el dorado lo puede agarrar. Y por último, un popper. Tradicionalmente, cuando hablamos de popper, hablamos de pesca de tararías, pero en este caso se puede usar para pescar dorados. Este particularmente es un Minotauro de Sagaya, a mí me ha dado muchos resultados, pero señuelos similares a este tipo, con este frente, pueden darle muchas alternativas. Y por último, algo que tienen que tener, que es totalmente opuesto a esto, que no son señuelos de superficie, es un jig de cabeza de plomo. A veces, en determinadas situaciones, tirar un jig y hacerlo picar contra las piedras nos puede dar alguna sorpresa. Entonces, cuando ninguno de estos señuelos ande, tener un jig nos puede salvar el día con algún pescadito. ¿Qué color uso para pescar? La verdad que ahí es más una opinión mía personal que una demostración científica. Por lo menos yo no conozco hasta ahora una demostración científica en peces de río que un color sea más determinante que otros. A veces pasa que un color anda más que otro en un día, 2 pescadores, 3 pescadores arriba de una embarcación y el que está usando el verde pesca más que el rojo, a veces sí puede pasar. Pero por lo menos yo no tengo una demostración científica para decirles el rojo anda tal día, el azul anda tal día, no. Simplemente lo que trato de hacer es basarme en mi experiencia. Lo que yo digo es, o lo que yo creo, mejor dicho, es que los dorados, para mí, no distinguen colores, sí distinguen tonalidades.
Y para mí un señuelo no tiene que desentonar demasiado en el ambiente que lo estamos utilizando. ¿Qué quiero decir? Es importante que un señuelo tenga contraste. Por eso este tipo de señuelos de cuerpo claro, de cabeza oscura, a veces funcionan. O a veces lo que no puede pasar son señuelos que tienen lomos oscuros con panzas claras. Ese tipo de contraste está bueno. Pero por ejemplo, si yo estoy pescando en una situación donde el agua está muy clara, ¿qué es muy clara? No sé, que yo meta el brazo y hasta el hombro y me vea la mano, donde el agua está muy transparente, yo en esas situaciones no usaría colores muy oscuros. Preferiría usar un señuelo de color claro con un pequeño contraste o un señuelo de este tipo. ¿Por qué? Porque me parece que si en esa situación yo pongo un señuelo demasiado oscuro, que tenga demasiado contraste con el ámbito donde estamos pescando, como que va a llamar demasiado la atención. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que en esa situación de pesca el señuelo pase desapercibido. Entonces, si nosotros podemos equiparar la claridad del agua con el color del señuelo y que el señuelo lo que genere esa atracción por movimiento, por vibración o por sonido, me parece que es mucho mejor. Con lo cual, para mí, en aguas claras, señuelos claros, en aguas oscuras, señuelos oscuros. Eso es lo que yo elijo cuando voy a pescar señuelos. Y después, otra cosa que nos preguntan también a veces es, ¿qué es mejor? Si un señuelo que se mueva o un señuelo que no haga nada. A mí particularmente me gustan los señuelos que no tienen rattling. A mí creo que pescan más. Puedo decir una cosa y la otra, porque acá tengo un señuelo que tiene rattling y que está todo mordido y tiene 1 o 2 días de pesca. Pero también tengo el Cariaga que tiene un día de pesca y está hecho pelota. A veces a mí lo que me parece es que los señuelos, cuando tienen mucho ruido y mucha vibración, asustan un poquito más. O tardan más en ser atacados. Los señuelos que no tienen rattling, que no tienen sonido, si yo tengo que elegir, como siempre digo, si la situación es blanco o negro, situaciones con ruido o sin ruido, yo prefiero arrancar sin ruido. Puede pasar que en un día de pesca, mi compañero de pesca esté pescando con un señuelo con rattling y me venga llevando como chico para el colegio y me obligue a cambiar. Mi elección, prefiero señuelos silenciosos. Pero, como siempre digo, esto es información, esto es mi experiencia, nuestra experiencia de todo el equipo de Natural Tube, y lo que tratamos de hacer es transmitir esa experiencia. Lo ideal es que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo? Yendo a pescar. Así que tomen lo que les sirva, tomen lo que les guste, vayan a pescar y cuéntenos qué les parece esto y déjenos en los comentarios para ver qué tema tratamos en el próximo Técnicas y Tutoriales.